11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff, 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 from the pad on its way to the moon. Como si no fuera suficiente inspiración ya hablar de temas espaciales, hoy día tuve la fortuna de conversar con una persona que su podcast me inspiró a comenzar con el mío. Más o menos un año atrás comencé a escuchar su podcast, que se llama La Ciencia Pop, y fue uno de los que me ayudó a enamorarme de este estilo de comunicar, aprender y entender de las cosas del espacio y de la ciencia. Y más aún, su calidez y simpatía hacen que la ciencia sea mucho más fácil de entender. Así que los dejo con el bioquímico, doctor en biología celular y molecular, comunicador científico y autor de varios libros, y además anfitrión de un gran podcast. Los dejo con Gabriel León. Gabriel, muy bienvenido al podcast de Otro Planeta. Te agradezco por estar acá. No, encantado, un placer. Quería partir primero comentándote que una de las razones por las que yo partí este podcast fue porque yo escuchaba mucho tu podcast. Llevo como un año escuchándolo. Entonces es muy entretenido para mí poder conversar contigo porque la verdad yo soy muy bueno para escuchar podcasts y me gustaba tanto, y como lo combiné con el tema espacial, dije, qué mejor idea de poder transmitirle un poco a las personas lo importante que es el mundo de la ciencia y el mundo del espacio, y cómo lo podemos comunicar de mejor manera. Por eso parto nuevamente dándote las gracias por lo que haces tú en el podcast y a todo lo que te dedicas de la difusión de las ciencias y este mundo. No, encantado. Parte importante de esta pega es inspirar, creo yo. Es un área que todavía está en desarrollo, está buscando generar espacios nuevos y por lo tanto inspirar a personas que tienen talento y que tienen ganas de hacerlo me parece que es una de las misiones que tiene también este tipo de proyectos. Así que encantado de haber contribuido en algo a que tú eras entusiasmado por hacer algo así. Buenísimo. Gabriel, quería que partiéramos, que me contaras un poco de ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces en tu día a día. A ver, yo soy científico jubilado, me retiré tempranamente de la universidad, de la carrera académica en el fondo. Dejé de hacer investigación científica, pero durante mucho tiempo ese fue el foco de mi vida. Yo de chico quise ser científico y lo hice, me convertí en científico y finalmente dirigí un laboratorio de investigación durante casi 10 años en la Universidad Andrés Bello. Ahí trabajamos en biología molecular de plantas. Pero ocurrió un cambio que fue gradual, a partir, yo diría, del año 2011 más o menos, donde empecé primero a hacer divulgación científica como un hobby y luego lentamente eso se convirtió en mi trabajo cuando asumí la dirección del Centro para la Comunicación de la Ciencia en la Universidad Andrés Bello. Y ahí como que profesionalicé un poco este hobby de la divulgación científica y se convirtió ya en comunicación de la ciencia y finalmente en el 2017 decidí retirarme de la universidad, decidí irme y me independicé. Y desde esa fecha hasta ahora he estado trabajando en comunicación de la ciencia de manera independiente. He publicado 9 libros en distintos países, hago programas de televisión, de radio, columnas, tengo un podcast, trabajo en una radio que se especializa en ciencia y tecnología. Entonces mi trabajo actual gira completamente en torno a la comunicación de la ciencia y además de manera independiente. Perfecto. Y pasando un poquito al tema que envuelve a este podcast, que es el tema espacial, pero quiero verlo en este minuto desde la manera de la comunicación de la ciencia. ¿Qué es lo que a ti te dedicas? ¿Tú crees que es importante que
que nosotros podamos difundir este tema con respecto a lo que tú sabes, al espacio, a todos los temas astronómicos, al tema de las ciencias aplicadas? Fíjate que esa palabra, el de si es importante o no, ¿Mm? es algo que todavía no he podido contestar, porque claro, uno podría decir que en principio sí, pues súper importante, pero importante en qué sentido, o para quién, o por qué. Más que importante, yo creo que es inevitable, porque tengo la sensación de que en el fondo, todos los que hacen algún tipo de comunicación de la ciencia, desde la difusión científica o la divulgación, hasta los aspectos más profundos de la comunicación de la ciencia, comparten en el fondo la necesidad de transmitir la emoción que se siente ser parte de ese ecosistema, de saber cosas, de estar involucrado en algún proceso de la producción de conocimiento y del goce y del disfrute que eso implica. Y tengo la sensación de que más que importante es inevitable, porque uno tiene una necesidad gigantesca de compartir eso que sabe con todo el mundo, que está como en el corazón de la divulgación de la ciencia, particularmente cuando vienen desde quienes trabajan justamente en producción de conocimiento, quienes se dedican a la ciencia, eh, científicas y científicos que tienen ciertas habilidades comunicacionales y que logran compartir lo que hacen y la emoción y transmiten esa emoción. Finalmente hay mucha emoción ahí. Eh, y claro, y eso termina siendo relevante, si uno quiere, en términos de que permite contribuir a generar cultura científica, a entender un poco mejor, no solo a compartir los grandes hallazgos de la ciencia, las noticias científicas, sino que además democratiza el acceso a ese conocimiento y además permite que la ciudadanía participe de manera más informada en discusiones que son relevantes con respecto justamente a cómo hacemos ciencia. Entonces, termina siendo sumamente democrático este ejercicio porque permite hacerlo inclusivo, invitar a más personas que no son expertas, pero que ciertamente son tocadas por estas actividades de producción de conocimiento, que participen en debates que son relevantes. Entonces me parece que, insisto, no sé si es importante, pero sí creo y estoy convencido de que es inevitable. Y eso tiene un montón de consecuencias que pueden ser consideradas como importantes. Pero no es que yo, por ejemplo, me dedique a esto porque yo crea que es importante. No. Yo hago esto porque lo paso bien, porque me gusta, porque es entretenido, porque tengo la necesidad de compartirlo con el resto, de invitarlos a esta conversación. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, puede que a la larga termine siendo importante cuando uno mira en el futuro y diga, oye, mira, esta discusión acá que se dio, las personas participaron. Bueno, participaron porque antes de eso se construyó una cultura científica y en ese sentido terminó siendo importante. Pero creo que en la raíz, al menos en mi caso, en la raíz la importancia no está. ¿Ya? La importancia puede ser una consecuencia, deseable tal vez, pero creo que hay una cosa que es un poco más emotiva, que tiene que ver con este compartir. Como decía Carl Sagan, ¿cierto? Cuando uno está enamorado se lo grita al mundo. Es algo parecido. Este goce de la ciencia, de entender, de saber, de que aún nos asombramos cada vez que logramos entender un poquito más al universo, a la naturaleza, a los átomos, las rocas, las moléculas, lo que sea. Y creo que por ahí parte un poco esto, más incluso antes que la relevancia o la importancia que pueda tener. Y en esa misma línea de lo que estábamos hablando, que estabas hablando como de cultura científica, me gustaría que me dieras tu impresión acerca de cómo estamos como Chile o incluso como Latinoamérica en cuanto a cultura científica. ¿Cómo lo ves tú con las personas que has conversado, con quizás alumnos, quizás científicos también de la misma comunidad? A ver, creo que la pandemia dio una gran oportunidad para hacer una evaluación bien al callo de aquello. He tenido la oportunidad de conversar con periodistas científicos de distintos países de América Latina y también de Estados Unidos. Y hay diagnósticos que son, al menos en la región, bastante homogéneos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la ausencia casi transversal de medios especializados que se dediquen a comunicar estos temas complejos. Y la pandemia, como te decía, fue un gran ejemplo de aquello, porque en muchos medios no había periodistas especializados en ciencia que pudieran transmitir la información de manera adecuada. Y eso tiene que ver con una crisis de los medios, no de los periodistas. Periodistas científicos hay una Federación Internacional de Periodismo Científico, en Chile está la CHIPEC, pero en los medios tienen poca cabida. Se considera muchas veces que la ciencia es poco relevante, como que no, sí, entretenida, todo lo que queráis, pero
pero no vende, la gente no lo va a ver, no llama la atención. Pero tengo la sensación de que eso es un prejuicio de los editores muchas veces, o de los productores. Y me ha tocado, y de nuevo, desde la experiencia con periodistas que me dicen, yo a veces llevo temas de ciencia y me los bajan porque dicen, no, a nadie le interesa eso. Y creo que es una premisa equivocada. La ciencia bien explicada, de manera amena, no árida, tocando los puntos que sean relevantes, puede ser tremendamente llamativa. Y desafortunadamente, como te decía, el diagnóstico en la región al menos, de manera transversal, es similar. En los medios en general, la cabida de estos temas que aportan a la cultura científica es baja. Afortunadamente, con la tecnología que tenemos hoy, con esta revolución tecnológica, plataformas como YouTube, los podcasts, los blogs primero, ahora Instagram y TikTok se han convertido en lugares que permiten democratizar el acceso a cierto público. Sin embargo, todavía existe, en términos de jerarquía, ¿cierto?, una posición privilegiada de los medios tradicionales, como la radio, la televisión y los periódicos. Y ahí hay poco espacio, tengo la sensación, desde el punto de vista de cómo aportamos la cultura científica. Las universidades han hecho algunas cosas, hacen eventos, se hacen encuentros, se hacen charlas, se hacen, no sé, talleres, tratamos, pero todavía cuesta, tengo la sensación. Uno veía, por ejemplo, me acuerdo, las secciones de ciencia del New York Times, o de The Guardian, o de Atlantic, que son medios de Estados Unidos y del Reino Unido, y la diferencia era brutal. Pero tiene que ver con que el medio decidió hacer eso, y darle un espacio y tener en su staff a periodistas especializados en comunicar ciencia. Algo que en Chile va en retirada. Hay muy pocos medios que hoy tienen periodistas especializados en esta área. Al revés, a personas que vienen del mundo de la ciencia, como yo, por ejemplo, y que se dedican a la comunicación de la ciencia. Hay poco espacio. Y esos espacios hay que irlos ganando. Entonces, el área de la cultura científica ha sido construida muy desde las universidades, ahora recientemente, desde los periodistas y comunicadores que trabajan de manera independiente utilizando distintas plataformas, pero tengo la sensación de que todavía en los medios de comunicación masivos y en términos de jerarquía los más relevantes, que llegan a grandes públicos, todavía tenemos una deuda importante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y también creo que lo que decía es muy importante, como la forma de comunicar ciencia con un lenguaje ameno y entendible para las personas hace que se acerquen. Te doy un ejemplo, lo que yo trato de hacer en este podcast, entrevistando gente relacionada con el sector espacial, voy un poco a la historia de cómo ellos llegaron ahí, a qué se dedican. Inevitablemente entre medio de ellos me van contando cosas un poquito más técnicas, pero que lo acerca a las personas de una forma mucho más que se pueden relacionar con eso. Porque justamente el tema espacial es algo tan lejano y que le da a la gente la sensación de ciencia ficción, que como en Latinoamérica estamos tan lejos de eso que probablemente no lleguemos, que como dices tú, hay que acercarlo, hay que hacer que la gente sienta parte de esto. Sí, y además creo que hay en el fondo también de esa misma discusión, hay otro aspecto que para mí al menos es fundamental y que atraviesa todo lo que yo hago en comunicación científica. Y es una premisa que al principio suena como obvia, pero que no es tan obvia. La ciencia es una actividad desarrollada por seres humanos. Y dices, sí, pero muchas veces cuando se cuenta, dice, por ejemplo, uno agarra un titular de un diario y dice, la NASA descubrió, no sé, tal cosa. La NASA no descubrió nada. La NASA es una ficción, es una agrupación. Las científicas y los científicos que trabajan en la... Exacto. Está la persona ahí. Cuando dice Japón descubrió... No fue Japón. De nuevo, Japón es una ficción, es un acuerdo, ese pedazo de tierra lo llamamos... Fueron personas... Y eso es súper importante. Rehumanizar a la ciencia. Somos nosotros haciendo esto. Entonces, lo que tú haces, por ejemplo, en el podcast es muy parecido a lo que hago yo en la radio, donde trabajo entrevistando científicas y científicos. Y es un programa donde partimos desde el principio. ¿Cómo te interesaste en esto? ¿Cómo llegaste acá? Y me gusta esa pregunta porque muchas veces como de rebote. Dices, no, yo quería estudiar ingeniería, o yo quería estudiar arquitectura, o yo quería estudiar otra cosa.
Y de repente descubrí esto, o me gustaba esto, y como que me dijeron que por acá podía. No son cabros chicos o cabras chicas que eran brillantes desde pequeños y que tenían súper claro que son escasos esos casos. La gran mayoría lo descubrió tarde, saliendo del colegio o en la universidad muchas veces. Y cuando queremos explicar su trayectoria futura, 10 años en el futuro, desde que salieron del colegio, chuta, a veces una reunión, una comida, se enamoraron. Muchos van a Europa a hacer un posgrado y se enamoran y se quedan. Son personas, porque a las personas les pasa eso. Exacto. Entonces, creo que es súper importante rehumanizar a la ciencia. Y en el camino, claro, vamos contando lo que hacen, qué aprendieron, eh, a qué se enfrentaron en la tesis, por ejemplo, el doctorado, si quisieron una, o qué hacen ahora, qué han descubierto. eh, pero emerge como casi un subproducto de la historia de vida, porque la ciencia es una actividad humana. Entonces creo que es súper importante hacer eso, rehumanizar a la ciencia. Y olvidarnos de la idea de que los científicos son como los científicos de la tele o de las películas, ¿cierto? Todos señores viejitos, canosos, con el pelo revuelto, porque no es así. Entonces creo que es importante por eso, contar justamente cómo ocurren las cosas tal cual, y destacar este hecho de que la ciencia es una actividad humana. Exacto. Y que esas personas no son como inalcanzables, que uno siempre No, y no como son, que siempre se endiosan y y no son especiales, ese es el punto. Cuando hablamos de estas cosas, es súper mundano. No tiene nada de. Sí, de vez en cuando aparecen personas que son brillantes y que son claramente. Pero también hay abogados brillantes, ingenieros brillantes, dentistas brillantes, arquitectos brillantes, jardineros brillantes, de todo brillante. Si no es algo exacto. especial de esta actividad, es un trabajo Claro, que tiene, claro, forja ciertos caracteres, porque hay que ser ordenado, metódico muchas veces. Hay gente que no es ni ordenada ni metódica y le va muy bien haciendo ciencia. Entonces, eh, el, esta idea de como el científico de la tele es un paradigma que tiene que caer. Porque además termina siendo nocivo. Por ejemplo, en términos de cómo uno le muestra a niñas que este es un camino para ellas también. Y dice, pero si no hay ninguna mujer acá, no veo siempre puro hombres viejos pelados haciendo esto, solo, más encima, en un laboratorio. Y no, ¿te das cuenta? Entonces, finalmente, la forma en que contamos cómo ocurre la ciencia afecta fuertemente el futuro de la ciencia, porque termina generando los modelos a seguir. exacto. Y si la mitad de la población no se ve reflejada en esa historia, va a decir, yo no pertenezco aquí, que es algo que ocurre con las niñas. Entonces, por eso este afán de rehumanizar a la ciencia. Y que, claro, lo que uno cuenta con respecto a la actividad, vaya por el lado. Así, al final, si yo me tengo que definir, soy como un traficante de ciencia. ¿Ya? Hay un biólogo argentino, Diego Golombek, que él habla de la ciencia de contrabando. Comunicamos historias que tienen que ver con ciencia, igual, y vamos a aprender, ¿cierto? Uno va a enseñar, pero al final es la historia lo que queda. El dato se te va a olvidar, pero te acuerdas de la historia. No me acuerdo del dato, pero el dato está dentro de una historia, y de la historia me acuerdo. Por eso es importante nutrir a esos datos de una historia, si no, son datos. Se te van a olvidar, la historia no se te va a olvidar. Entonces, esa rehumanización de la ciencia para mí es fundamental. Y con esa historia en la cabeza uno puede tomar el celular y buscar el dato nomás. Al final, Claro, así de siempre. absolutamente. No, y Claro, si la historia además es buena, capaz que te acuerdes incluso del dato. Porque no incluso. es el dato suelto, es el dato dentro de la historia. Sí, este señor que fue y compró 12 camellos y qué sé yo. Chuta, ¿cachai? Como que la historia te permite proteger al dato. No se te olvida porque te acuerdas de la historia. Es cierto, es cierto. Y en esta misma línea de humanizar la ciencia, me gustaría saber, ya que me comentaste al principio que tú siempre quisiste ser científico, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que te hizo esa chispa que siempre quisiste ser científico? Esa curiosidad quizás que tenía en el Sí. colegio, o cómo partió todo eso. Yo creo que hay una cosa que es fundamental y que tiene que ver con una característica humana, que es la curiosidad. Ese deseo ardiente por saberlo todo y por entenderlo todo. Y yo creo que eso fue un rasgo que estaba evidentemente presente en mí, como en todos los niños y niñas, pero que tuvo probablemente algunos elementos diferenciadores. Eh, creo, creo que nunca me pusieron límite en esa curiosidad, mientras no fuera algo peligroso. Pero se fomentó mucho, por distintas razones. Por ejemplo, en mi casa había muchas herramientas. Mi papá es técnico electrónico. Siempre había destornilladores, alicates, cautines, osciloscópicos, cosas así. Y para un niño que es curioso, tomar un destornillador es una maravilla.
Porque tú desarmas cosas y quieres entender cómo funciona la radio y la desarmas. Y te puedes meter en problemas. Sí, pero vas a aprender un montón de cosas también. De partida que hay ciertas formas de tratar de entender las cosas. Una de esas es desarmarlas. Que es lo que hacemos los bioquímicos, por cierto. O sea, cuando queremos entender la célula, lo primero que hacemos es desarmarla. ¿Ya? Y eso es algo básico que yo aprendí cuando tenía 5 años, 6 años. ¿Me das cuenta? Es esa lógica. Claro. ¿Cómo entiendo un sistema complejo? Bueno, tengo que desarmarlo para ver sus componentes y ver cómo se relacionan entre ellos. Lógica de curiosidad infantil. Pero además eso requiere como una guía y algo no siempre, ¿cierto? Pero en mi caso se dio así. Intelectualmente era muy, como que me llamaba toda la atención. Entonces, como que necesitaba un foco. Y me acuerdo de haber leído, octavo, por ahí, octavo básico, primero medio. Leí un artículo sobre ingeniería genética en una revista de divulgación en español. Y aluciné. Pero así, me rayé mal. Me acuerdo que en el colegio nos hicieron presentar de lo que uno quisiera. Y la mayoría de mis compañeros, la mitad habló de música y la otra mitad habló de fútbol. Y yo hablé de ingeniería genética. Pero así rayado con la cuestión. Y encontré que era tan bacán que yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero clonar genes. Creo que es una cosa, pero ya... Y tratando de darle un poco de sentido a esa suerte de epifanía, dije, ok, ¿qué hago? ¿Cómo aterrizo este plan? Y averiguando, llegué a la carrera de bioquímica y revisé la malla y me di cuenta que había cosas como genética molecular y dije, esto es lo mío. De acá soy yo. Yeah. Y efectivamente así fue. Y me costó mucho porque yo tenía la vista puesta en la genética molecular, que estaba como en tercer año. Pero antes de eso había cálculo 1, cálculo 2, álgebra 1, álgebra 2, física 1, física 2, 200 químicas distintas. Y yo encontraba que era un desperdicio de tiempo. Porque yo quería clonar genes. Claro. No tenía... ¿Para qué iba a saber química inorgánica, por ejemplo? Bueno, uno descubre tarde, ¿cierto? Aquello que es fundamental. Porque te entrega no solo los conocimientos, sino una manera de pensar que tiene que ver con tu trabajo futuro. Y lo pasé mal los primeros 2 años. Porque estaba muy enfocado en lo que venía más adelante, no en el presente. Pero una vez que logré sortear esos 2 años, fue una cosa fantástica. Entonces, logré encontrar un lugar donde yo dije, sí, aquí era donde yo quería estar. Esto es exactamente lo que yo quería hacer. Y recuerdo perfectamente bien el primer día que yo entré a un laboratorio de investigación. No a los laboratorios de docencia, que eran grandes, fomes, con mesones vacíos, que había cosas para... Era como la NASA. Lleno de máquinas, lleno de luces, de ruidos raros, de olores nuevos. Era como otro planeta, era una cosa impresionante. Y yo me sentía, pero así ya no podía estar en un lugar mejor. Y para mí el laboratorio era una cosa impresionante. Y yo vivía en el laboratorio. Llegaba temprano en la mañana y me iba muy tarde en la noche. Porque lo pasaba bien y un momento libre que tenía, iba al laboratorio. A hacer algún experimento, a avanzar en algo, a conversar con la gente. O sea, había conversaciones muy interesantes dentro del laboratorio. Entonces, creo que tuve mucha suerte. Y yo creo que eso también es una lección importante. Tuve muchísima suerte. Porque logré dar durante mi infancia y juventud con esa serie de elementos que son casi aleatorios, que te permiten ir decidiendo en el camino lo que quieres hacer hasta que llegas a un lugar y dices, sí, aquí quería llegar. Puede pasar que llegaste a un lugar y que, ¿sabes qué? No era donde yo quería venir, pero me gusta. Y eso también pasa mucho. Pero yo quería ir a ese lugar y llegué. Entonces, la curiosidad infantil y tener la suerte de descubrir que existe algo que tiene un nombre y qué es lo que tú quieres. Porque yo estaba buscando primero una carrera que se llamaba ingeniería genética, que no existía, no existe todavía en Chile. Entonces, bioquímica no me sonaba mucho a eso, pero eso era, ¿te das cuenta? Entonces, pero eso requiere suerte también, hablar con las personas adecuadas, que te guíen, Entonces, hay esos 2 elementos, esa curiosidad inagotable y una fortuna increíble para encontrar ese camino. Qué fantástico, qué buena historia. Porque creo que al final eso es lo que todos estamos, no sé si todos estamos buscando, pero sería ideal que pudiéramos encontrar lo que nos apasiona, como juntar esos 2 puntos donde está nuestra pasión con lo que hacemos bien, o que quizás esa misma pasión logra que desarrollemos esas habilidades para hacer algo bien. Claro.
Y yo creo que ahí, de nuevo, hay mucho de suerte. Hay gente que no tiene idea de lo que quiere hacer. Y yo creo que una gran mayoría. Y de repente te encuentras haciendo ahí, oye, ¿sabes que en realidad esto me gusta? Como que, y yo creo que también es importante porque tengo la sensación de que muchas veces hay un estrés poco sano con respecto a esa decisión que uno toma cuando tiene 17 años, 18 años, dices que tienes que estudiar y la decisión más importante de tu... ¿Cómo como sociedad arreglamos que la decisión más importante de la vida, en teoría, se tome a los 17 años? Una locura. Es No una tiene ningún locura. sentido. No puede ser la decisión más importante de tu vida. Porque, o sea, nada que pase, ¿cómo va? Hay que partir de esa No, base. claro, entonces, pero si, o sea, lo que hago yo ahora, que tengo 46 años, no tiene nada que ver con lo que decidí estudiar y me encanta lo que estudié. Me encanta mi trayectoria, pero no es eso. Entonces, no es una condena, ¿te das cuenta? Mm. Entonces, tengo la sensación de que hay una suerte como de prejuicio con respecto a eso que uno quiere estudiar y que la verdad no es tan relevante. Y yo creo que con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que sí, a mí me encantó estudiar bioquímica, pero tal vez habría sido igual de feliz estudiando casi cualquier otra cosa. Entonces, también ojo con eso. En mi caso era fácil porque yo estaba enamorado ya de algo. Claro. Pero esa gente que está perdida, que la verdad no sabe si estudiar derecho, historia o ingeniería, viejo, estudia cualquiera de las tres. Da lo mismo. Probablemente en el camino te vas a encantar. Y uno muchas veces se encanta en tercer año, en segundo año, en cuarto año, con una profesora, un profesor, una clase, un tema, algo, y listo. Y aparece esa magia. No es necesario que tenerla de antes. ¿Ya? Entonces también creo que esa es una lección importante con respecto a las trayectorias. Tomándome de eso, lo último que estabas conversando, me gustaría saber si tú tienes algún mentor o mentora que recuerdes, o quizás no necesariamente tiene que ser una persona física, sino quizás un libro, algún científico de la historia, o... Sí, claro. De etapas distintas hay dos distintos. De mi formación como científico, ¿Ya? mi profesor, Javier Jordana, académico de la Universidad Católica, con él hice mi tesis de bioquímico y mi tesis de doctorado. Estuve 7 años en su laboratorio. Una persona de la que aprendí muchísimo, muchas cosas muy importantes vinculadas con cómo hacer buena ciencia y la humildad frente a las preguntas. Eh, yo era yo creo que la palabra que usamos en el cotidiano en Chile es atarantado. Era muy atarantado en términos intelectuales, saltaba de un lado a otro y Javier me enseñó a ser un poco más pausado, eh, más crítico, más autocrítico. Crecimos en un entorno, en ese laboratorio, en un entorno de muchísimo respeto por las personas, pero tremendamente crítico. Pero siempre crítico de las ideas, del trabajo, de los resultados, no de la persona. La Claro. crítica nunca era a ti, era la forma en que habías afrontado un problema. Y eso generó un ambiente de trabajo tremendamente sano y muy riguroso. Era esa es la palabra, era de una rigurosidad intelectual muy profunda. Y eso fue una gran forma de aprender a hacer ciencia. Y el segundo referente que tengo, no lo conocí en persona, pero marcó mucho del trabajo que hago ahora, y es Carl Sagan, Mm. astrónomo que trabajó en Cornell durante casi toda su vida, eh, y que se dedicó, él profesionalizó finalmente la comunicación de la ciencia en Estados Unidos y luego generando como referente, ¿cierto?, muchos casos en el mundo, con una filosofía a la hora de compartir esto que refleja perfectamente bien lo que yo quiero hacer. Y es lindo ver cuando uno está empezando cualquier camino, que las ideas que uno tiene ya fueron propuestas antes por otra persona. Y por lo tanto uno se siente menos perdido y dice, ¿estaré perdiendo el tiempo acá? ¿Estaré muy loco? ¿Estaré muy fuera de órbita? Y dice, no, esto ya fue hace 20, 30 años atrás, ya había acá alguien haciendo esto mismo, con ideas muy parecidas y aportándote un montón de otras ideas nuevas. Y en ese sentido, claro, la figura, y para muchos que se dedican a esto, la figura de Carl Sagan es independiente del área. Porque si viene el astrónomo y uno podría pensar que no, de todas las áreas.
Y cada vez que uno conversa con alguien, más o menos de mi edad, ¿cierto? Porque a esta altura Carl Sagan murió en el 96, entonces mucha gente no lo conoció. Yo en el 96 estaba en segundo año de universidad. Eh, Fue claramente ha sido y es un gran referente con respecto a la forma en que abordo el trabajo actual que tengo. Maravilloso, maravilloso. Qué bueno saberlo. Carl Sagan es literal, justamente como estamos hablando del tema del espacio en este podcast, una inspiración para la mayoría de las personas que conozco y con los que he conversado. Oye, Gabriel, otra pregunta más al respecto de lo mismo. Me gustaría, si pudieses, y sobre todo ahora que estamos conversando persona a persona, compartirme alguna historia que tenga que ver con el espacio, alguna de las historias, no sé si que ya contaste en los podcasts o en tus libros, o alguna otra que quisieras compartir con nosotros. So, muchísimas. Yo creo que, a ver, esa fascinación por el espacio, que ciertamente también está en mí, se combinó con mi gusto por la investigación científica, pero también por ciertas habilidades que aprendí durante mi tesis que yo, la verdad, no las tenía para nada contempladas. Y una de esas habilidades es la fotografía. Mi tesis me llevó por un camino donde capturar imágenes de lo que estaba viendo se convirtió en algo muy importante. Y finalmente se convirtió en un hobby porque el gusto por el espacio y la fotografía me hizo mirar hacia la astrofotografía. Y me convertí en astrofotógrafo aficionado. Es genial. Entonces he hecho varias salidas, ¿cierto?, en distintos lugares. Probablemente la mejor ha sido en La Serena, en el Valle del Elqui. Me fui a Mamayuca, que hay un telescopio ahí público donde hay tours, pero yo llevé mi propio telescopio. Entonces pasé de largo del observatorio y me fui al final del camino con un cielo impresionante. Y fui 2 noches seguidas, me acuerdo, estuve horas capturando imágenes, fue una experiencia alucinante. Lo he hecho también acá en el Cajón del Maipo, pero la verdad es que la experiencia en la cuarta región fue Increíble. no, increíble. Y eso ciertamente te conecta con historias que tienen que ver con el espacio. De hecho, yo organicé durante harto tiempo una conferencia científica e invité a uno de los ingenieros líderes de la misión Rosetta. Wow. Que aterrizó en un cometa. Y fue una historia fantástica de, no sé, 10 años de cómo lograron llevar a cabo esa misión, por ejemplo. O historias que tienen que ver con la astronomía antigua. Me acuerdo siempre que una historia que no he contado todavía en el podcast, pero la voy a contar, de un fabricante de telescopio en Estados Unidos, Clark, que le cargaron el telescopio más grande que se había hecho en la historia y publicó un lente gigantesco, casi en el límite de los lentes, porque es tanto el peso del vidrio que después se dobla y Claro. pierde. Bueno, entonces estaba como en el límite. Y empiezan a probar este telescopio con este lente nuevo, gigantesco, y se apuntan a lo más fácil que hay en el cielo, que es la estrella más brillante en el cielo nocturno, que es Sirio. Y le apuntan a Sirio y dicen, el lente quedó malo. El lente no quedó bueno. Desperdiciamos no sé cuántas toneladas de vidrio acá, porque no se ve bien Sirio, se ve un punto al lado. Hay un error aquí. Y no, pum. Sirio tiene un acompañante, que es otra estrella muy, 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 muy tenue, que de hecho altera la órbita de Sirio, que se había descrito un poco antes, pero nadie tenía idea por qué hacía eso. Y se descubrió al estar revisando este lente que había un punto, pero apenas visible al lado de Sirio, que era un acompañante que lentamente cambiaba su órbita y que explicaba perfectamente bien después por qué se movía así. Pero sí tiene una historia donde absolutamente por casualidad se descubre, hasta es un descubrimiento notable, de hecho, que es este acompañante de Sirio que otra estrella, este sistema que al final creo que es un sistema triple, el de Sirio, cuando está probando el lente. Por ejemplo, hay otras historias que sí he contado en el podcast de un señor que se quería construir una pirámide como un homenaje a él mismo, y finalmente alguien lo convence de donar la plata para un telescopio. Y se construye un observatorio en la punta de un cerro. Fue el primer observatorio construido en un cerro. Porque antiguamente el observatorio estaba en la ciudad. Entonces, yo soy que estaba obsesionado y quería construirse una pirámide. Pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que sería mejor construirse un observatorio.
Pero él quería la pirámide para él era como una tumba, igual que los faraones. Y él lo Claro. consiguió porque finalmente él está enterrado en el observatorio. Wow. Es una historia muy, muy chora. Ahí está lleno de historias. La verdad es que yo he descubierto que uno toma cualquier elemento, cualquiera, y empieza a escarbar un poco y aparece algo entretenido. Y eso son. Si antes yo descubría cosas en el laboratorio, ¿cierto? Que estaban vinculadas con, en mi caso, ¿cierto? La biología molecular de planta y descubría algo y era como emocionante descubrir cosas ahí. Mis descubrimientos ahora son narrativos y tienen que ver con cómo encuentro estos elementos narrativos ricos dentro de una historia científica. Y cada vez que encuentro uno siento la misma, así como la misma emoción que sentía cuando descubrí algo en el laboratorio. Y esos elementos para mí son fundamentales para contar buenas historias. Totalmente. Qué genial. Y se siente, la verdad, yo que he escuchado tu podcast, la forma que cuentas la historia y cómo llegas como a la base de la historia y logras comunicar esa forma de, como que de otra forma sería tan difícil entenderlo, como que lo simplifica a una forma súper entendible, súper fácil de digerir, y por eso es bien entretenido escuchar esos capítulos, de verdad que sí, de verdad, de verdad. Gabriel, quería hacerte una pregunta que le hago a toda la gente que invito al podcast, pero un poquito más enfocada a lo que tú haces. Ahí tú me das la respuesta que estime conveniente. Eh, Siempre pregunto porque como he ido conociendo a mucha gente que trabaja en el sector espacial y que es de distintas partes, he conocido abogados espaciales, arquitectos espaciales, una cantidad de gente, pero de que yo ni me imaginaba que esas profesiones se podían aplicar Claro. a la, al sector espacial. Entonces, mi pregunta siempre va en el lado de si tú crees o, o qué piensas al respecto del estudio de carreras STEM aplicadas al espacio. ¿Son 100% necesarias? ¿Sí o sí hay que estudiar algo STEM para trabajar en el espacio? O cómo lo ves tú? Mm. Sí, yo tengo una visión ahí súper. eh, Hay un especialista, un especialista de educación, lamentablemente murió hace un par de años, Sir Ken Robinson, y él decía, eh, nuestros sistemas educacionales están enfocados en enseñarle algo a niñas y niños que van a tener trabajos que hoy no existen. Y eso es cierto hoy, más que probablemente en cualquier otra época de la humanidad, tal vez la transición de la revolución industrial, pero que fue igual lenta, pero hoy los cambios están ocurriendo a una velocidad impresionante. Y por lo tanto, la forma en que enseñamos tiene que cambiar. Eh, Aprender cosas hoy no tiene mucho sentido. Aprender habilidades probablemente sí tengan más sentido. Y creo que con esa idea en mente, es muy probable que la forma en que estamos formando a quienes se van a desempeñar en cualquier área va a cambiar. Va a ser un poco más elástica, particularmente con sistemas educacionales como el nuestro, que es bien rígido. Uno entra en una carrera y usualmente hay una malla que no se puede tocar y que tiene cursos súper bien estructurados y tú comparas con mallas, por ejemplo, de países como Estados Unidos, que son mucho más abiertas, mucho más flexibles, y tú tienes gente que estudia algo que no tiene un título siquiera, que es como un grado, pero se formó en distintas áreas y estudió filosofía con arquitectura y se terminó convirtiendo, me caché como que, y ese tipo de habilidades tengo la sensación que van a ser necesarias, que son como más amplias, más transversales, no tan de Claro, especialista. Porque sí, claro, cuando tú hablas de un abogado espacial, un arquitecto espacial, nadie estudió arquitectura espacial, po, por supuesto. o derecho espacial. Es alguien que se formó en un área y se especializó en otra lentamente, por interés, por gusto, por ganas, por casualidad, por lo que sea. Pero requiere una forma de pensar que te saca de donde estáis. Porque el abogado está pensando tal vez en un tipo de trabajo y este trabajo es distinto. Y el arquitecto que está en esta área también está pensando en un tipo de arquitectura y este trabajo es distinto. Entonces, tengo la sensación de que la forma, a ver, si yo invento una máquina para viajar en el tiempo y viajo 300 años en el pasado y me traigo a alguien de 300 años en el pasado al presente,
si esa persona sobrevive el impacto que le va a causar ver cómo está el planeta, ¿cierto? Si no le da un infarto, ¿cierto? Cuando llega acá. Una de las pocas cosas que va a reconocer es una sala de clase. Hay un profesor, un maestro adelante y un montón de pupilos sentados escuchándolo. No hemos cambiado ni siquiera el escenario de cómo enseñamos en siglos, probablemente de la época de los griegos. Y el mundo ha cambiado muchísimo en paralelo. Entonces tengo la sensación de que viene una revolución fuerte en esa área. Porque nuestros sistemas son muy rígidos, probablemente porque eran funcionales a un sistema. Había que tener trabajadores y por lo tanto se formaban ciertas características, ciertas habilidades. Ingenieros, arquitectos, bioquímicos, dentistas, jardineros, muy homogéneo. Pero el mundo cambió. Y esa homogeneidad está desvaneciéndose. Por lo tanto, esta forma de enseñar tan homogénea tampoco sirve. Entonces, creo que estamos en una transición. Y probablemente esa transición va a afectar a todas las formas de enseñanza y a todas las maneras de trabajar en el futuro. Es un tiempo muy bonito, creo, en ese sentido. Y los próximos 20 años probablemente van a traer varias sorpresas al respecto. ¿Y qué piensas al respecto de que Chile o Latinoamérica tiene un enfoque muy en general? No me sé los datos aquí, pero es una, creo que percepción que la comparto con hartas personas. eh, un enfoque muy de ciencias sociales más que de ciencias duras. Porque justamente he conversado en este podcast varias veces que es muy necesario poder encantar a los niños o a la gente en edad temprana con la ciencia, porque al final las matemáticas y no sé, la física, la química es algo que genera cierta forma de rechazo en un principio cuando uno es niño, no sé, encuentras un poco difícil el tema y de inmediato como, no me gusta tanto ese lado y me voy por el otro que es un poquito más fácil. Y justamente uniéndolo con el tema del espacio, siento que el espacio es una oportunidad muy buena, muy interesante para poder enseñar todo este tipo de cosas de la mano con una inspiración, con una historia que te remueve por dentro, que te dan ganas, no sé, de empujar a la humanidad. Entonces, creo que, ¿qué piensas al respecto de eso? Bueno, creo que la gran gracia del espacio es esa, justamente. Y es una de las ideas que viene del trabajo de Carl Sagan, por ejemplo. Eh, ver a la Tierra desde lejos, por ejemplo, en el espacio, que entrega un mensaje que es como casi contradictorio. Por un lado, esta nave espacial de piedra casi insignificante que flota en la oscuridad del espacio, pero al mismo tiempo es el lugar donde todo lo que sabemos ha pasado. La historia completa de la humanidad está ahí, es el único lugar con vida que conocemos en todo el universo. Ese lugar. Entonces, sí, creo que tiene una lógica y te da un escenario que es muy propicio para hablar de ciencia. O cuando uno sale a caminar de noche y mira hacia el cielo estrellado. Y miles de preguntas y esa sensación de pequeñez. Eh, y de tratar de entender y cómo pasó esto y te conecta con esas preguntas. Entonces, sí, pues el espacio tiene eso. Tiene ese elemento de conectarnos con. Y yo creo que algo que Chile, por ejemplo, que tiene una muy fuerte presencia en el mundo de la astronomía profesional, debería explotar más todavía. No porque yo crea que todos tienen que ser astrónomos o interesarse en el espacio o estudiar carreras científicas, no. Es porque yo encuentro bonito hacerse esas preguntas, que nos permiten incluso profundizar en nuestras propias vidas y como resignificarnos. Entonces creo que es un ejercicio muy entretenido que ojalá más gente tuviera la oportunidad de hacer en un mundo donde tenemos pocas pausas en general, donde la vorágine nos domina, donde uno se levanta temprano en la mañana, hace desayuno, va al colegio, va a trabajar, trabaja todo el día, todo el día, todo el día, vuelve a la casa, come a los niños, lava los platos y no hay tiempo de vivir. Tenemos poco tiempo para esa pausa introspectiva y preguntarnos por nuestra vida, si estamos haciendo lo que nos gusta, y qué nos gustaría hacer, y dónde queremos vivir, y qué mejoraría, qué cambiaría. ¿A qué hora hace uno eso? ¿A qué hora uno contempla
a qué hora uno vive. Y creo que el espacio te conecta con eso, el cielo estrellado te conecta con eso. Tiene varios elementos bien complejos que a mi entender enriquecen mucho a la vida de las personas, no solo por saber que ese es Sirio y que allá está Orión y que Orión está a una montonera de años luz, pero más allá de eso, ¿te das cuenta? Tiene un sentido más profundo que saber el dato, que entender cómo se forma una estrella o cómo despega un cohete desde el suelo al cielo. Te conecta con las preguntas, te conecta con una vida que se vive más profunda, y eso me parece súper bonito. Y justamente en un momento que pareciera ser que estamos tan conectados, pero que a la vez eso nos desconecta de cosas esenciales. Sí, absolutamente, absolutamente. Gabriel, quería pasar a la última pregunta del podcast, que esta se la hago a todos los que entrevisto. Entonces, aquí va la pregunta. Imagínate un futuro donde Latinoamérica es potencia mundial en el sector espacial. ¿Qué tendría que pasar en los próximos años para que esto se convierta en realidad? Y esto lo podemos ligar un poquito a la ciencia, como cómo podríamos hacer una región más científica o una región de mayor investigación, que potenciemos en este sector. No, una revolución en educación primaria. Creo que ahí está todo. Cuando comenzó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, en la posguerra, una de las cosas que los gringos hicieron fue invertir fuertemente en educación. Y hubo una reforma fuerte, una ley, justamente para potenciar el interés de niñas y niñas por este camino. De esa época son más de 1.400 planetarios que fueron instalados en colegios públicos de Estados Unidos. Wow. En Chile hay un planetario, el de los H. Creo que había un segundo en construcción en Concepción, no estoy seguro si está terminado. Así que me perdonen la gente de allá si está terminado, pero hasta donde recuerdo, el de los H solamente. Pero son inversiones de largo plazo. Y hoy las lógicas no son de largo plazo. Las lógicas, y en políticas públicas más aún, son lo que dura un gobierno, 4 años. Entonces requiere un cambio profundo a la hora de pensar en el país futuro, que se salga de mi centro, que no tenga que ver conmigo, con mi legado, con mi camino, con mi propuesta, sino que sea una bandera que pueda tomar el que viene después de mí, independiente de su pensamiento político, que sea una idea país transversal, y eso es súper difícil. Súper difícil. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo y decir, sí, la educación es tremendamente importante. Probablemente lo más importante. Probablemente lo más importante. Y si garantizamos una educación distinta, progresista, libre, que apunte no a aprender cosas, sino a habilidades, a discutir ideas, a que las niñas y niños salgan del colegio no sabiendo cosas, sino que sabiendo pensar, poder discutir, poder no estar de acuerdo de manera respetuosa, entender la importancia de argumentar bien. Eso va a pasar. Si no lo hacemos, lo veo muy difícil. O sea, si no hay una revolución en educación primaria, sobre todo, lo veo muy difícil, muy difícil. En cuanto a acceso, en cuanto a formas, en cuanto a propósito, y una consecuencia probablemente inevitable de ese proceso podría ser que la región se transforme, porque va a dejar de vender cosas para vender ideas, por ejemplo. Pero como te digo, un proceso súper complejo que requiere una determinación muy grande y probablemente hace mucho sacrificio. Y como están las cosas hoy, con plazos tan cortos, se ve difícil. No es imposible, pero se ve difícil. Pero siento que la respuesta es, como tantas otras veces, educación. Maravilloso, exacto. Gabriel, te quiero dar las gracias. De verdad, como te dije al principio, para mí ha sido una inspiración. Me imagino que para toda la gente que te escucha, darte las gracias por darte el tiempo de estar acá en el podcast. Y terminar con si quisieras compartir alguna red social donde alguien te pudiera contactar o mandarte un mensajito. Me gusta como conectar a la gente que habla en el podcast Sí, claro. con alguien que esté interesado. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como @GaboTuitero. En las dos, en Instagram y en Twitter, ¿ya? Gabo Twitter. Gabo Twitter, ahí me encuentran. Usualmente trato de contestar los mensajes, me llegan muchos a veces, pero intento contestarlos, así que me contactan por ahí, por supuesto, a través del podcast La Ciencia Pop,
Si lo buscan en Google, La Ciencia Pop Podcast, lo van a encontrar y probablemente a través del podcast también lleguen a mí historias que pueden escuchar en cualquier plataforma sobre ciencia, que rehumanizan a la ciencia, que tratan de hacer un viaje entretenido. Maravilloso. Muchas gracias, Gabriel. Te pasaste. Encantado. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.